buenos días. Lamentablemente Chile me recibió con aire acondicionado, así que estoy medio resfriado. Y lo que hoy quiero hablar es, porque hay mucha gente que habla de lo bueno, que hay muchas cosas buenas de la IA y si lo usamos bien podemos hacer muchas cosas importantes, es sobre las sombras. ¿Qué es lo que hay que preocuparse? Y Kate Crawford ya lo dijo al comienzo de este congreso. Así que quiero recordar dos cosas. Este año serán 40 años de Terminator. Mucha gente está asustada con la inteligencia artificial. Se pueden olvidar de eso, Terminator sigue siendo una película de ciencia ficción. Pero también hace 40 años, exactamente en una semana más, se cumple el lanzamiento del Macintosh. La primera vez que un computador habló. Eso ya está ocurriendo y ya lo saben ustedes con la IA generativa. Así que primero quiero hablar de la IA irresponsable. Y la IA responsable básicamente tiene muchas posibilidades, ahí está la lista. Discriminación automática, automatizada, eso yo creo que lo han visto. Pseudociencia, esto Kate no lo mencionó, así que quiero mencionar un ejemplo de pseudociencia. La incompetencia humana, que está presente todos los días, todos lo sabemos. Comercio digital injusto, algo que tampoco tengo tiempo de hablar, pero todos los días en los mercados como Amazon, AliExpress, etcétera, están llenos de injusticias, no solo para los usuarios, sino también para las compañías que venden allí. Desperdicio de recursos naturales, el impacto medioambiental, Kate Crawford también ya mencionó eso. Y con la IA generativa aparecen tres nuevos problemas. Primero, violación de derechos de autor. Es un problema, pero no tiene tanto impacto en las personas. Y luego sí, dos cosas que son muy importantes, que básicamente es algo que me preocupa mucho, que les quiero hablar, salud mental, y también algo que Kate Crawford mencionó, desinformación, mucha desinformación. Ahora, hay una base de datos muy interesante que comenzó un ingeniero en Silicon Valley, se llama incidentdatabase.ai, y aquí justo acabamos de terminar con uno de mis investigadores el análisis de qué está pasando año a año. Pueden ver cómo va creciendo el número de problemas que se han reportado. Hay más de 600 casos que uno puede ver. Y hay que recordar que cuando una tecnología avanza muy rápido y también se usa muy rápido, los problemas avanzan igual de rápido, como la pandemia. Y estos datos son como la pandemia. Estamos viendo el pasado, no estamos viendo el futuro, hoy es mucho peor. Bueno, voy muy rápido, pero quiero más o menos dar una idea de que hay dos factores importantes. Uno es el riesgo, puede ocurrir o no. Y el segundo es el impacto, lo que está en el eje horizontal. ¿Cuántas miles de millones de personas, para los que no saben se llama millardos, no son billones en castellano, son impactadas? Nadie sabe que este gráfico como es, lo acabo de inventar. Pero es para que tengan una idea, más o menos dónde están las cosas, y las flechas son lo que yo creo que para dónde van avanzando los problemas y se van a convertir en mayores. Hay un problema que no aparece ahí, que lo mencionó Peter Singer al final, que es, por ejemplo, qué pasa con la inteligencia artificial general, qué pasa con Terminator. Yo creo que la probabilidad de que eso ocurra es cero, así que no se preocupen de eso, no va a ocurrir. Pero si ocurre, son 8.000 millones de personas afectadas, pero yo creo que no va a ocurrir. Bueno, el primer ejemplo, les voy a contar 4 historias de IA irresponsable. El primer ejemplo, gente en China que decide usar caras para predecir si ustedes son criminales. O sea, Minority Report, si vieron la película. Por supuesto, esto no es ético. ¿Ya? Tampoco Minority Report es ético, ahí lo hacían personas, aquí lo hace una máquina. Esto no fue publicado, solamente está en un lugar donde uno puede descargar, subir artículos, pero durante la pandemia la gente se lo olvidó y en Estados Unidos trataron de hacerlo de nuevo. Es decir, con la cara decir si uno va a cometer un crimen. Bueno, lamentablemente esto es frenología. No tengo tiempo de explicar qué es esto no es ético, esto es pseudociencia, esto no funciona. Y claramente los comités de ética no están mirando esto porque este último trabajo casi fue publicado en una de las publicaciones de Nature, que son las más importantes del mundo. Ahora, hay otros sistemas que hacen lo mismo con más datos, no solamente con las caras. Lamentablemente uno es de Palantir y que está siendo usado en algunos lugares de Estados Unidos. Tampoco es ético. Bueno, pero el mejor ejemplo de pseudociencia, y me gustaría mostrarlo porque es para que vean lo que la gente cree, es de este famoso doctor italiano, Cesare Lombroso, que pensaba que los criminales tenían los cráneos distintos al resto del mundo. Y juntó cientos de cráneos. Pueden ir a su casa, que es un museo, y realmente creía esto porque dejó hasta su esqueleto diciendo, este es el esqueleto de una persona normal.
una persona normal que juntó cientos de cráneos de la morgue de gente, por supuesto, pobre, que nadie retiró. Así que hay que tener cuidado con estas cosas. Segunda historia, y esto tiene que ver más con los problemas de los sistemas de IA. El año 2016, en Florida, una persona estaba usando el piloto automático de Tesla y Tesla no reconoció un camión blanco sobre un fondo nublado. Y, por supuesto, esa persona falleció. Esto es lo que nosotros llamamos un error no humano. Es decir, un error que una persona no cometería porque seguro que ustedes verían el camión incluso en un cielo nublado. Y es lo mismo que pasó aquí. Otro ejemplo, también trágico. En Arizona, un auto de Uber chocó a una mujer que cruzaba en bicicleta de noche en el lugar incorrecto y también falleció después en el hospital. Esto estoy seguro que a una persona no le pasa. Una persona que no está borracha, por ejemplo, ve a la mujer cruzando en bicicleta y para y se detiene. Esta es una historia muy interesante sobre quién es responsable. Porque una semana después, inmediatamente, Uber llegó a un acuerdo con la familia y entonces la familia no demandó a Uber y Uber salió libre de esto. Bueno, ¿pero qué pasó? Había una conductora para este tipo de emergencias. Pero esa conductora estaba viendo un video, eso es lo que dice Uber. Y por supuesto se lo contó al gobierno de Arizona, y Arizona, como tenía que hacer algo, era un camino público, había muerto una persona, acusó a esa persona de homicidio involuntario, y esta persona solamente recién el año pasado habló. ¿Qué es lo que pasaba? Era una inmigrante mexicana, transgénero, era el único trabajo que podía conseguir, salario mínimo, por supuesto un trabajo muy aburrido porque estos autos son como yo cuando juego ajedrez. Yo juego muy bien hasta que me equivoco, pero nunca sé cuándo me voy a equivocar. Y eso es lo que pasa con estos sistemas. Así que lean esta entrevista muy interesante en la revista Wired que cuenta que el sistema le avisó 2 segundos antes que iba a chocar con una mujer y en 2 segundos no pudo hacer nada. Bueno, el año pasado se declaró culpable y va a tener que estar en su casa por 1 año con esas anillas en el tobillo por este accidente. Al final, la culpable fue ella, no Uber. Y la historia que acaba de ocurrir este año, esta es nueva, es una historia que es muy larga, pero que solamente apareció gracias a un documental de televisión en el Reino Unido. El 1 de enero de este año se dio esta serie de 4 capítulos que terminó el 4 de enero, que se llama Mr. Bates contra la oficina de correos. Pero esto es una historia muy larga. Lo que pasa es que Mr. Bates se convirtió en un héroe porque fue el único que decidió defender su inocencia e ir contra los tribunales y la oficina de correos, que en el caso de Reino Unido es privada. Y bueno, ustedes conocen a este actor, es muy conocido. Y así finalmente todo el Reino Unido supo esto, incluyendo el primer ministro, que también vio la serie. Es la serie más vista del año 2024 ahora. Pero esto empezó mucho antes. Esto empezó con un sistema de contabilidad que no usa IA. Y quiero usar este ejemplo porque no importa si es IA o no. Cualquier sistema que pueda cometer un error es un problema. Y acusó a 900 franquicias de correo en pequeños pueblos, que eran básicamente la tienda del pueblo, que tenía una pequeña oficina de correos, de que estaban haciendo fraude y se quedaban con dinero del correo. Pero era el sistema de contabilidad que estaba malo y nunca lo quisieron reconocer. Algunos fueron a la corte y ganaron. Por ejemplo, esta noticia, creo que del año 2021, es decir, ya hace casi 3 años de esto, pero nadie sabía de esto. Trataron de que esto no apareciera y aparecía muy poco en la prensa hasta que aparece esta serie de televisión. Y que a veces los medios ayudan a que estas cosas pasen. Por ejemplo, el año pasado le ofrecieron 600.000 libras esterlinas a algunas personas, pero por supuesto gente que estuvo en la cárcel por 1 año y medio dice esto no vale 1 año y medio de mi vida en mi cárcel. Hay 4 personas que se suicidaron. Hay otras personas que perdieron su trabajo, etc. 900 personas afectadas. Esa fue la segunda historia. Y ahora quiero ir a tal vez la tercera historia, que es la última, bueno, la penúltima, que es la que ha tenido mayor impacto político. Esto comenzó el 2013 en Holanda.
hubieron algunos inmigrantes que abusaron de un subsidio de jardines infantiles. Eran pobres, registraron una dirección en Holanda y recibían el subsidio y se iban de vuelta a su país de origen. Eso ocurrió, es cierto. Entonces alguien dijo, tenemos que evitar esto, tenemos que buscar fraude en subsidios infantiles. Pero eso es un problema, porque si uno busca fraude, debería empezar por las personas ricas y no por las personas pobres. ¿Y qué es lo que pasó? Este sistema, Siri, se parece mucho al de Apple, pero tiene una diferencia en una letra, que se llama un sistema para indicador de riesgo, acusó falsamente a 26.000 familias de que habían defraudado al gobierno y les pidieron devolver un montón de dinero. La mayoría eran inmigrantes, 42%, y aunque hubieron agencias del Estado que les dijeron, sobre todo la de protección de datos, les dijeron no hagan esto, lo hicieron igual entre varios ministerios, entre impuestos internos, asuntos sociales, etc. Bueno, esto fue muy malo y recién, unos años después, se supo todo esto por la decisión de estas ONG de demandar al Estado y renunció el primer secretario de Estado. Pero el problema seguía ahí. La Corte todavía no decidía si esto era ilegal o no. Y finalmente, el año 2020, la Corte de La Haya, no la Corte Internacional, pero una Corte en La Haya en Holanda, decide que esto es ilegal y que las personas tienen que ser compensadas y que no se puede volver a hacer lo mismo. El gobierno decidió no apelar, no ir a la Corte de Apelaciones y a la Corte Suprema, que habría tardado mucho más porque ya era un escándalo muy grande, y hubo mucha presión política, y el 14 de enero el líder de la oposición holandesa renuncia. Esto es un poco extraño. ¿Qué pasaba? Que en el gobierno anterior habían sido parte del gobierno y era el ministro de Asuntos Sociales. Él en realidad tal vez no sabía exactamente todo esto, pero dijo, bueno, yo era ministro en ese momento, renuncio. Es decir, renuncia el líder de la oposición. Al día siguiente renuncia a todo el gobierno. Y que este sistema causó la caída de todo el sistema político de Holanda en el año 2021, enero del 2021. Así que esto es lo que puede ocurrir cuando uno tiene un sistema mal hecho. Bueno, un ejemplo muy corto que pasó en Bolonia de repartidores de comida que se sentían discriminados, y la discriminación no era ninguna característica demográfica. Era algo muy sencillo. Hay gente que no puede repartir de noche, por ejemplo, mujeres. Y por supuesto, entonces tienen menos trabajo y ganan menos dinero. Había que balancear el trabajo entre la gente que repartía de día y repartía de noche. Muy simple. Pero muchas veces eso nos olvida que no solamente los sesgos vienen de los datos, también pueden venir en lo que el sistema aprende que tiene que hacer para, por ejemplo, ganar más dinero. Y por supuesto también, y es lo que pasa en el sistema de comercio electrónico, en la interacción entre las personas y el sistema, y ahí se generan sesgos de exposición, sesgo de popularidad, los ricos se hacen más ricos y los pobres se hacen más pobres. Nada nuevo. Con respecto a esto, estoy apoyando una startup, Teodora, que lo que hace es ver los sesgos en los textos. Y por ejemplo, pueden leer el ejemplo, no sé si lo alcanza a leer, las mujeres son lloronas y los hombres no lloran. Detecta que es un sesgo de género y dice que básicamente la recomendación para cambiar ese texto, que las personas se pueden expresar de muchas maneras, algunas lloran y otras no. Yo no podría haber corregido ese texto tan bien como lo hizo el sistema. Y esto usando las técnicas de procesamiento de lenguaje natural y que usa ChatGPT y que ya han visto en nuestras presentaciones. Bueno, en el Reino Unido, el 2020 también hubo otro pequeño incidente que también es para mostrarle otro concepto con otro ejemplo. Durante el COVID decidieron que un examen muy importante que se hace a nivel de la enseñanza secundaria no podía hacer en persona porque había contagio, así que decidieron predecir la nota que tenías que sacarte. Y por supuesto, ¿qué pasó? Que todos los estudiantes de colegios públicos sacaron peor nota que los estudiantes de colegios privados. En promedio eso es cierto, pero para cada persona eso no es cierto. Hay buenos estudiantes en todos los tipos de colegios y hay malos estudiantes en todos los tipos de colegios. Y ese es un gran problema que hay hoy en día, porque no sé quién dijo que datos de otras personas podrían ser usados para predecir mi comportamiento o mi desempeño. Eso no es ético. Sobre todo si ustedes van por primera vez al banco y eres joven, te van a decir, no, eres muy rigoso porque eres joven. Pero no saben nada de ti, es completamente injusto. Y eso es una aplicación no ética de esta tecnología. Además, los datos no representan toda la realidad, es una aproximación. Así que la gente que cree que los datos representan todo se están engañando a sí mismos. Bueno,
Y llegamos al último ejemplo, la última historia, es la IA generativa. Las redes sociales, ¿qué habían hecho? Habían básicamente generado un pequeño pecado, procrastinar, ¿no? Todos lo hacemos hoy en día, viendo TikTok, etc. Bueno, esto abre una caja de Pandora que es un poco peor. Lo que va a pasar en el futuro es la mediocridad. Vamos a dejar que estos sistemas hagan todos por nosotros. Cada vez están más cerca de lo que nos hace ser humanos. Bueno, les cuento un ejemplo donde me fui afectado. En febrero del año pasado, una persona en Brasil decidió preguntar acerca de 5 investigadores brasileños importantes que hayan fallecido en los últimos años. Y, sorpresa, yo era uno de ellos. ¿No? Además se inventa cosas. Dice, aunque soy chileno, pero he trabajado en Brasil, en la Universidad de Sao Paulo, que nunca es cierto. Así que estas son las famosas alucinaciones que no deben ser llamadas alucinaciones. Así que entonces estaba muerto. Por supuesto, fui inmediatamente a averiguar. De hecho, soy un robot, pero nadie me cree. Averiguar por qué estoy muerto. Y en marzo ya vi que había cambiado, ya no estaba muerto, pero mi biografía tenía un montón de errores. Todas estas cosas son errores que no es cierto. Ahora, el problema es que esto solo lo sabe, ni siquiera mi familia sabe estas cosas, solo yo. Así que todo el mundo que lo lee dice, que todas las cosas que ha hecho Ricardo, todos los premios que ha ganado, que son, bueno, no los he ganado y nunca los voy a ganar. Así que, bueno, resucité con más logros, así que no me molesta. ¿Ya? Así que eso fue útil. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema de esto? Que si en cada idioma, y esto pasaba con la primera versión de ChatGPT, si en cada idioma cada persona recibe una respuesta distinta, esto es peor que la Torre de Babel. Te dice, ChatGPT me dijo A, no, me dijo B. ¿Quién tiene razón? Y ahora lo arreglaron porque todo se hace vía inglés, y el problema de hacerlo vía inglés es que entonces solamente... Primero, hay una colonización cultural. Pregunten cuántos continentes hay, van a tener respuestas distintas en castellano y en inglés, o iguales, pero van a ser las de Estados Unidos, que por ejemplo América son 2 continentes. Y también hay problemas para toda la gente, que es un 15% que no habla los idiomas que soporta ChatGPT. Se me va a acabar el tiempo, si es que eso eran los 20 minutos, yo creo que no, me pusieron 15. Pero, o tal vez está bien. Pero esto supongo que lo vieron, desinformación. Esto ya está pasando, ya no podemos creer en los medios digitales porque puede ser todo falso. Ya han habido muestras claras que lo barato que es hacer un deepfake, o también, por ejemplo, imitar la voz. Vi hace poco un muy buen anuncio de un banco peruano que muestra cómo es fácil engañar a una persona con la voz de sus hijos. Uno tiene que estar preparado para eso y dan buenas ideas de cómo evitar esto. Y, por ejemplo, un ejemplo muy triste de España es adolescentes poniendo fotos desnudas de sus compañeras adolescentes. Es tan fácil de usar esto que se puede usar en cosas muy malas. Y quiero usar los últimos 2 minutos que tengo para el problema que más me preocupa, y no voy a poder hablar de un montón de cosas más, que es la sanidad mental, la salud mental. Esto comenzó ya alguien que revivió a su novia usando GPT-2, pero ahora está pasando en forma más grave. Por ejemplo, el año pasado en China una persona resucitó a su abuela con vídeo y con la voz correcta, así que cada vez que está triste va a hablar con la abuela. Pero, justamente al mismo tiempo, Jaron Lanier dijo, no me preocupa que la IA nos destruya, lo que me preocupa es que nos va a volver locos. Yo dije, eso es exactamente lo que va a pasar, pero yo creo que nadie pensó que una semana después, en Bélgica, una persona, después de conversar 6 semanas con un chatbot, no es ChatGPT, es otro, se suicidara. Y creo que con el tiempo que tengo voy a terminar aquí. Quiero que lean la última conversación que tuvo este chatbot con la persona. ¿Lo alcanzan a leer? Los dejo que lo lean, por favor pónganlo ahí. Y ustedes quiero que evalúen si esta persona recibió ayuda o no del chatbot para suicidarse. Ahora, lo que es interesante es que está implícito al final de la conversación que después que se suicidara se iba a encontrar con el chatbot más allá. Esto es lo que pasa. Y
Esto también está pasando con psicólogos que están siendo usados. Y entonces voy a terminar con alguien que realmente vio esto antes, que es el que inventó el primer chatbot, Elisa, el año 66, donde dijo que un problema era pensar que estas cosas eran humanas. Y ahí hice la traducción del primer chat que publicó en un artículo. Es interesante que hoy en día las herramientas de traducción todavía no consiguen traducir bien este texto. De hecho, tiene varios errores de ortografía. Y entonces, para terminar, quiero que lo principal que se les quede de esta presentación, y no voy a poder hablar nada de regulación, que también quería hablar, es que no hay que humanizar la tecnología. ¿Qué problema tiene esta imagen? Esta imagen está imitándonos, haciendo como que piensa, pero las máquinas no piensan, no entienden, no razonan. Y estoy seguro que Ramón López de Mántaras nos va a hablar sobre eso. Y Mario Valdivia nos va a hablar de los otros problemas mentales que afectan a los niños. Así que, por favor, recuerden, no alucinan, cometen errores, no piensan, nos imitan muy bien, no tienen opiniones, las reflejan, no tienen intenciones, pero tienen consecuencias. No quieren manipularnos o dañarnos, pero causan daño y manipulación. Muchas gracias.